la suya, la de todos y todas. ¿Cuál es el otro tema del que se habla ahora? Bueno, se habla de varias cosas. Pero todas casi comienzan y terminan en la Asamblea Legislativa. Una de esas, don Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, sin duda alguna, es lo que está pasando en las fracciones en relación a la elección del presidente de la Asamblea Legislativa. Y me parece interesante el tema porque después voy a analizar esta posición del expresidente Figueres, y suponemos que en calidad de presidente del Partido de Liberación Nacional, sobre apoyar que en la presidencia del Congreso esté alguien del PAC. Pero, ¿cómo lo está viendo el Frente Amplio? Que inclusive hay gente del Frente Amplio que ha dicho, yo no voy a votar por don Henry Mora si lo pone el PAC. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vemos ahorita? Buenos días, doña Amelia, un saludo cordial para usted, a todos los costarricenses al iniciar esta semana. Bueno, nosotros en la fracción de Frente Amplio tuvimos una sesión de trabajo el pasado viernes haciendo un análisis de todo lo que está sucediendo, no solo en la Asamblea Legislativa, sino a nivel general en el país políticamente. En relación con el tema del 1 de mayo, creo que nosotros en un primer momento habíamos hecho una propuesta que era un directorio multipartidista. Ahora, con la propuesta que le hizo don José María Figueres al presidente Solís de que ellos están dispuestos a poner los 18 votos de liberación para que el PAC siga en la presidencia, eso pues hace un panorama bastante interesante, porque con los 18 votos de liberación más los votos del PAC, entre esos dos partidos tienen los votos suficientes para nombrar el directorio. Así habrá que esperar si eso va a cuajar, ¿verdad? Si efectivamente Liberación y el PAC terminan haciendo esa alianza entre los dos, porque si eso es así, tal y como lo conversaron Figueres y el presidente Solís, ellos tienen los votos suficientes para nombrar el directorio. Así es que ahí no habría mucho margen de maniobra política, porque ya tendríamos un directorio conformado por Liberación y por el PAC. Eso deja por fuera a todos los demás partidos políticos. Si eso es así, pues el capítulo estaría cerrado. Si no es así, de los demás partidos seguimos teniendo acción en el escenario político, y nosotros como Frente Amplio hemos dicho que nosotros creemos que el nuevo directorio debe estar conformado por varios partidos políticos, y que el PAC debe decidir a quién poner como presidente de la Asamblea. No hay duda que las aguas a lo interno de la fracción del PAC también se han movido, porque don Otón Solís dice que él quiere ser presidente, don Henry Mora dice que él quiere ser presidente. Así es que me parece que esta semana la fracción del PAC tendrá que tomar decisiones muy fuertes para que de una vez por todas nos digan cuál va a ser el candidato oficial que propone la fracción del Partido Acción Ciudadana, y así las demás fracciones podamos tomar las decisiones correspondientes. No, y si don José María Figueres dijo apoyamos a Henry Mora o apoyamos a cualquiera que ustedes pongan, o apoyamos a Otón, o sea que si condicionó eso, dijo a cualquiera, entonces ahí también hay otro panorama, don Gerardo. Exactamente, eso aquí, doña Amelia, lo que no conocemos es el contenido de la conversación entre José María Figueres y Luis Guillermo Solís, porque lo único que salió es que el don José María Figueres ofreció los 18 votos al PAC, pero lo que no sabemos es qué hay detrás de ese ofrecimiento, ¿verdad? Porque uno sabe que esos ofrecimientos no son gratuitos, ¿verdad? Algo tienen que haber hablado más, no sabemos qué más conversaron. Por eso yo digo que hay que ver si el PAC acepta la propuesta que le hizo Figueres, y aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? El capítulo está cerrado ya. Bien, don Abelino Esquivel, ¿qué piensa usted sobre el tema? Buenos días. Bueno, buenos días, señora, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que conforme se aproxima la fecha hacia el 1 de mayo, ya las propuestas van siendo más concretas. Yo, de alguna forma, ese tema de hacer una alianza prácticamente para el tema del directorio entre PLN y PAC, pues es un tema que la gente que votó por don Guillermo, yo creo que jamás pensaría una cosa de esa. Pero en fin, es una decisión que finalmente el PAC quiere aferrarse a la presidencia bajo cualquier estrategia,
bueno, y ahí ya es un tema que ellos tendrán que resolver. ¿Qué piensa don Rafael Ortiz del Partido Unidad Social Cristiana? Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo pienso que cada fracción pues tiene la posibilidad de decidir lo que más le convenga. Nosotros lo que sí hemos insistido y hemos estado trabajando toda esta semana y lo vamos a presentar es nuestra propuesta de los temas que creemos que en los que tenemos que necesariamente comenzar a trabajar. Hemos visto en estas últimas semanas cómo la Asamblea Legislativa prácticamente ha estado pues casi, digamos, cuasi estancada, paralizada, y creemos que tenemos que dar un viraje en ese sentido. No ha habido una verdadera dirección en lo que se refiere a esos grandes temas que tenemos que enfrentar, y creo que nuestra decisión fundamentalmente pasará sobre la base de los acuerdos que se puedan lograr con las diferentes fracciones, e insistimos en que es necesario una conformación multipartidista. Nosotros no tenemos lo que votamos el año pasado por el don Henry Mora, es una situación muy diferente a la de ahora, y vamos a analizarlo en función de esa temática, de esos acuerdos que podamos tener, porque creemos que de lo contrario pues alguien podrá alcanzar ahí esos 29 votos, pero será poco lo que avance la Asamblea Legislativa, y el país no se puede dar ese lujo, ¿verdad? Gracias, don Mario Redondo. ¿Qué piensa usted sobre el particular? Es que aquí el jefe de fracción del Frente Amplio lo dijo muy bien. Se unieron el PAC y Liberación, el PAC y Liberación, y tienen los votos. Los demás no tenemos nada más que ver los toros desde la barrera. Sí, yo particularmente considero que la designación del directorio no puede ser producto de un accidente o de un acuerdo que no sea sobre la base de una agenda clara. Coincido con quienes consideran que lo que necesitamos es un acuerdo de gobernabilidad. De nada sirve un acuerdo simplemente para repartirse unos puestos o alguna cuestión de esta naturaleza, o para zafarle el lomo a alguna responsabilidad o algo por el estilo. El país está unido, más ahora que acordamos iniciar el proceso de incorporación a la OCDE. Eso significa que el país está aceptando someterse a una serie de estándares internacionales. A mí me parece una hoja de ruta ideal, y debe ser la razón de ser para que nos pongamos las pilas todos en la construcción de una agenda seria, de poder abordar a profundidad reformas de orden estructural, y eso no se puede hacer si en la Asamblea no tenemos un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo por lo menos entre 29 diputados que digan: nos vamos a comprometer a movilizar la agenda parlamentaria en esta y esta y esta dirección. Obviamente vamos a ver cómo resuelve la fracción de Liberación el día de hoy, después de las manifestaciones del expresidente Figueres, y si la línea de ellos es de darle la presidencia del directorio al PAC. Me parece que sería un error importante. Yo por lo menos no coincido con esa visión del expresidente Figueres. Me parece que evidencia quizás falta de información sobre lo que ha sido este primer año legislativo, y yo no creo que los demás partidos tengamos que ser cómplices de una circunstancia de esa naturaleza, pero si esa es la decisión del Partido Liberación Nacional, pues efectivamente tienen los votos para elegir. Nosotros ejerceremos la acción de fiscalización y trataremos de abonar en áreas en donde creemos esencial abonar, particularmente en el área de la propuesta de la fiscalización y el control político. Gracias, doña Emilia Molina, jefa de fracción del PAC. Adelante, doña Emilia. Muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla a usted y a las personas que nos escuchan y quienes participan en el programa. Yo quisiera reiterar aquí algo que hemos dicho a lo largo de este año, y es que no es posible construir gobernabilidad sin la participación de muchas fracciones en la Asamblea Legislativa. Es así como hemos avanzado en una agenda de proyectos a lo largo de este año que concluye.
En esa misma línea estaría la construcción, me parece, de un directorio legislativo en el cual el Partido Acción Ciudadana ha expresado la necesidad y la importancia de reelegirse en la presidencia legislativa. Eso de ninguna manera significa que no haya apertura para participar en conjunto con muchas otras fracciones, y en esa participación la construcción de una agenda legislativa es fundamental. Yo participé en la reunión que el señor presidente de la República tuvo con don José María Figueres, presidente del Partido Liberación Nacional, como también lo habíamos hecho el día anterior con doña Margarita Bolaños, presidenta del PAC. Y en esa reunión lo que hubo fue una agenda de proyectos propuesta por el Partido Liberación Nacional, una agenda que vamos a discutir, que vamos a conversar, que conversamos, pero que de ninguna manera significa que hayamos concluido en una alianza de votos para el directorio legislativo entre Liberación Nacional y el PAC. Lo que hubo fue una conversación que me parece fue una conversación franca sobre la agenda del país, sobre lo que el país requiere, como lo hemos hecho con todas las otras fracciones, y escuchamos a todos los partidos políticos. En esa agenda, el expresidente Figueres y hoy presidente del Partido Liberación Nacional lo que expresó fue su convicción de que el PAC debe presidir el directorio legislativo ante una pregunta hecha por un periodista, en el sentido de que si el PAC es gobierno, pues debe tener la presidencia del Congreso. Hasta ahí la conversación. Me parece que lo otro es una agenda a construir entre todos los partidos políticos que integramos la Asamblea Legislativa, y un directorio a construir entre los partidos políticos que coincidamos con esa agenda. Es ahí donde estamos trabajando, y desde ahí me parece que la conversación con el Frente Amplio, con la Unidad Social Cristiana, con todos los partidos que integran la Asamblea es vital en estas semanas para llegar a la integración de un directorio legislativo en el cual aspiramos a que el PAC tenga la presidencia, pero que también participen muchos otros partidos, porque es así como se construye en la Asamblea. Ninguno tiene mayoría, ninguno tiene posibilidades de alcanzar el directorio si no conversa con otras fracciones legislativas. De esa manera es que estamos trabajando, y me parece que es muy importante que en su programa podamos hacer esas aclaraciones necesarias, doña Amelia. Bien, gracias, doña Emilia. Don Fabricio Alvarado, ¿qué piensa usted? Doña Amelia, buenos días. Bueno, yo coincido especialmente con algunas de las cosas que ha dicho don Mario Redondo, en el sentido de que la alianza para lograr un directorio debe ser basada en una agenda país, en una agenda que, bueno, en este primer año se demostró que lo que se realizó por parte del PAC, Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana, no iba orientado hacia ese tipo de agenda, y se demostró, lo digo, porque en este primer año a ellos mismos que se unieron para conformar el directorio les costó ponerse de acuerdo a la hora de votar algunos temas, a la hora de llevar a la discusión algunos temas en la Asamblea Legislativa. Yo sí soy del pensamiento, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo estuvimos conversando en su programa en algún momento, que la oposición debe ponerse de acuerdo y tratar de conformar un directorio de oposición. Algo que ya sucedió en el pasado, algo que lideró el PAC en el pasado cuando Liberación Nacional era gobierno, y yo creo que se podría crear un equilibrio que traería mayor gobernabilidad a este país, que porque por supuesto debe ser un directorio de oposición, no por ser oposición solamente, sino que tiene que haber una disposición a sentarse a dialogar con el gobierno y tratar de precisamente conformar una agenda que nos favorezca a todos los costarricenses. Y como le repito, para mí, doña Amelia, fue algo que no se dio en este primer año, donde pues básicamente el PAC se vio en distintos momentos en enredos ahí de a ver a quién complacía, hacia el Frente Amplio, que fue el que le dio los votos, parte de los votos para el 1 de mayo pasado, o a la Unidad Social Cristiana, que le dio otra parte de los votos. Fabricio, tal vez en otras palabras decir que todas esas supuestas agendas no se cumplen, o sea, que eso son palabras. Pues sí, doña Amelia, porque realmente a la hora de llegada y con el transcurso del tiempo, pues nos dimos cuenta que este acuerdo tiene que ver, o tuvo que ver, con repartición de puestos y con otras cosas que no tienen que ver con agenda país. Yo debo decirle, y bueno, esto es de dominio público, que para el 1 de mayo del año pasado, un grupo de diputados de oposición nos estuvimos reuniendo y estuvimos conformando un documento de agenda, un documento con temas país, con temas trascendentales para nuestra nación, y que bueno, lamentablemente no se logró concretar
en votos para el 1 de mayo, pero creo que ahora pues estamos todos a la espera de lo que va a decidir el Partido de Liberación Nacional, porque imagínense que si Liberación Nacional decide darle todos los votos al PAC, como o atendiendo un poco lo que ha dicho el presidente del partido, el señor Figueres, pues ya casi que ni siquiera necesitaría los votos del Frente Amplio, del PAC, si contara con los de Liberación Nacional. Entonces todos estamos a la espera, uno tiene que en este sentido ser realista, en el caso mío particular, en el sentido de que soy diputado de un partido unipersonal, y pues estamos siempre en la disposición de dialogar con cualquier partido político, pero en este momento prácticamente todos estamos a la espera de lo que decidiría el Partido Liberación Nacional. Muy bien, muchas gracias a don Fabricio Alvarado. Así las cosas, amigos y amigas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a un par de diputados de Liberación Nacional qué piensan de esta jugada de José María Figueres y de que pase lo que señalaba el jefe de fracción del Frente Amplio. Al final, Liberación y el PAC van a decidir lo que va a pasar el 1 de mayo. Ya volvemos. Guillermo Solís, ¿qué piensan los analistas? Hoy dicen algunos de los jefes de fracción, bueno, llegado el momento, si se unieron Liberación y el PAC, y Liberación está de acuerdo, señalaban, lo que pasa el 1 de mayo ya está definido, es lo que decían ellos dos, que ojalá sea basados en una agenda. Vamos a ver qué dice don Víctor Ramírez, que nos ayude con el análisis. ¿Cómo ve usted esta jugada de José María Figueres y las consecuencias de esta jugada hasta el momento, don Víctor? Doña Amelia, mucho gusto. Pues bueno, es una jugada, ¿le parece a usted? Claro. En realidad, digamos que algo que poco se estila en la baja, a veces, capacidad política de nuestro país, es que esta clase de conversaciones deberían ser mucho más normales, y no ese juego en el que se hacen y se lanzan ataques por debajo de la mesa o hacia la prensa, cuando en el fondo, en la vida cotidiana, hay conversaciones y entendimientos como debe ser lo normal en una democracia. Gobernar es negociar, gobernar es pactar, es decir, eso es inevitable, y eso no tiene nada de malo, y pactar no necesariamente ceder. En una democracia como la actual que nosotros vivimos, en donde todos los grupos políticos están muy débiles, sobre todo a lo interno de la Asamblea Legislativa, donde ninguno tiene ninguna fuerza para poder imponer, digamos, sus decisiones, requiere inevitablemente de alianzas constantes que además se unen y se desunen casi que todos los días y con respecto a diferentes agendas y hechos concretos de la vida política. Eso es normal, y a mí me parece que entonces una reunión del presidente nuevo del Partido de Liberación Nacional con el presidente de la República me parece que es algo sano, maduro, que me parece que habla bien en general de nuestra vida política. Ahora, en concreto, la decisión del expresidente Figueres de que debe ser el PAC el que continúe, digamos, dirigiendo por lo menos parcialmente el directorio, me parece también que es algo que creo que muchas fuerzas políticas lo consideran conveniente, y no solo por buenas razones, no solo por razones generosas, digamos así, sino como, bueno, de otra manera, intervenir directamente Liberación Nacional a una especie de cogobierno conlleva sus responsabilidades, que pueden en algunos casos ser positivas, pero que en otros casos, según como vaya la marcha del gobierno, podrían tener repercusiones negativas. De manera que a mí me parece que digamos, muestra también una mayor generosidad de esa lucha encarnizada, repito, que sobre todo algunos diputados de Liberación Nacional hacen todos los días en la prensa, diciendo que todo anda mal, que no hay vínculos con el gobierno, cuando en la realidad, doña Amelia, eso no es cierto. Eso no es cierto, y a veces tienen reuniones y 15 minutos después salen a la prensa a decir que nunca se reúnen y que no hay manera de tener diálogos
con la Casa Presidencial. Me parece que todos esos juegos mezquinos, pequeños, que responden a una política ya añeja, que los costarricenses no creen, porque tenemos que recordar que la mayoría de los costarricenses no pertenecen hoy a ningún partido político, como ha ocurrido desde hace ya algunos años. De manera que me parece que una reunión como la de don José María en la Casa Presidencial responde a una política más mesurada, más sensata, si se quiere, con mayores grados de sabiduría, y que debemos verlas en principio, yo diría, los costarricenses con buenos ojos. Muchísimas gracias al análisis de don Víctor Ramírez. Don Rolando González es diputado, es analista también, y queremos saber qué piensa usted, don Rolando, sobre el tema. Y no solo qué piensa, sino qué ha logrado ver en las cercanías del Partido Liberación Nacional como reacción a esto que ocurrió. Decían, repito, al inicio del programa, el jefe de fracción del Frente Amplio, esto ya está decidido. Si se unieron el PAC y Liberación, el 1 de mayo está decidido ya. Gracias. En primer lugar, quisiera precisar las últimas afirmaciones de mi estimable y admirado amigo Víctor Ramírez. No ha habido comunicación idónea con el gobierno. Aquí no es que hablamos hoy y 5 minutos después salimos a decir que no hablamos. La comunicación ha sido intermitente, inconsistente, inoportuna y carente de un interlocutor desde el Ministerio de la Presidencia, que es naturalmente el factor de comunicación estratégica. Aclarado eso, creo que la conversación entre el presidente Figueres y el presidente Solís se origina en una invitación de Casa Presidencial que me parece afortunada, tardía, pero afortunada, y un gesto correspondiente de parte del presidente Figueres, quien se hace acompañar con el jefe de fracción y la subjefa de fracción para intercambiar los puntos de vista que correspondan. Hay en esto la visión de estadista de José María Figueres y la responsabilidad histórica de Liberación Nacional, que estamos siempre dispuestos para contribuir a la gobernabilidad. Si no se ha podido hacer hasta ahora es porque ha habido un gesto hosco, displicente y distante de don Luis Guillermo Solís y de su primer círculo de poder. En esas condiciones me parece que se le ha dado un cuerpo mayúsculo a una afirmación del presidente Figueres sobre la integración del directorio legislativo que no tiene todavía. Y lo explicito, lo que ha dicho José María es que convendría, que sería natural que el gobierno tenga a sus homólogos de partido en el directorio de la Asamblea Legislativa. Entre esa afirmación y decir que Liberación Nacional le va a dar los votos, hay una distancia abismal. Faltan muchos días de aquí al 1 de mayo, se pueden mover muchísimo las acciones para que los socios estratégicos del PAC puedan volver al acuerdo que establecieron hace un año, o puede no darse. En Liberación Nacional no hemos tomado una decisión definitiva, la estamos construyendo y a partir de eso veremos qué acciones tomamos. ¿Eso qué significa? ¿Que ya usted ha hablado con diputados que dicen yo no voy a avalar esa posición? Eso significa que don José María Figueres no ha dicho que Liberación Nacional vote por el PAC en primer término, y en segundo término que en Liberación Nacional la voluntad hacia el 1 de mayo está en construcción. Hay diputados que tenemos posiciones distintas en cuanto a cómo se aborde. En lo que sí hay consenso es en que no le convendría a la Asamblea Legislativa una repetición de don Henry Mora, no en cuanto a la persona, al académico, al intelectual, sino a un presidente de la Asamblea Legislativa que violó la Constitución. En eso me parece que en Liberación Nacional hay una sintonía. Pero si el resto de la Asamblea Legislativa deciden que Henry Mora es la figura idónea, eso es una responsabilidad de cada diputado a la hora de ejercer el voto. Estoy presuponiendo que en Liberación Nacional eso no se daría. Lo demás es especulativo porque hay que construir el acuerdo y las voluntades correspondientes. Pero usted tiene mucha experiencia y sabe que esa construcción tiene muchos matices,
tiene muchos altibajos. ¿Qué está pasando en este momento, don Rolando? Está pasando que cada fracción hace sus movimientos. Podría decir que en las últimas 2 semanas debe haber habido como 3 preacuerdos entre distintas fracciones, incluyendo, excluyendo al PAC, incluyendo, excluyendo al Frente Amplio, y ninguno de esos se ha concretado porque faltan muchos días. Es una dinámica muy viva en donde interviene el partido de gobierno, sus socios políticos y los individuos, porque aquí hay diputados que indistintamente de lo que piensan sus fracciones son determinantes. Les cito 3. Otto Guevara tiene su fracción partida en 2, pero si él fuera protagonista habría que ver si se dividen. Mario Redondo tiene una fracción unipersonal, pero cuenta con el respaldo bastante explícito de otras fracciones de similitud ideológica y posicional. Y Otón Solís sigue bregando por ser candidato no del PAC, sino de la Asamblea Legislativa. Esos factores no se pueden excluir ni obviar en la dinámica que vive la Asamblea en estos días. Ahora, don Rolando, dígame una cosa, estas agendas y esto, consensuar agendas y todo, a la final, ¿da resultados o se convierte en lo que usted acaba de decir? Usted mencionó una de las pifias del presidente del Congreso, o sea, estas agendas tienen sentido, reflejan lo que va a ocurrir, porque muchas veces se habla de algo, pero cuando ocurren las cosas puntuales, eso nos había tocado en la agenda, por tanto no hay compromiso. ¿Cómo ve el tema? Se lo pongo de manera categórica. Si no hay un ministro de la presidencia que asuma la relación con la Asamblea Legislativa y conduzca las energías de la concertación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no hay ninguna manera de que la agenda del Poder Ejecutivo se refleje en acciones legislativas. Coyunturalmente podemos coincidir. Les cito, el PAC planteó en algún momento que estaba en contra del proyecto de la Ruta 32, Liberación Nacional el 25 de abril por escrito le dijo al presidente de la República que ese proyecto y el de la Ruta 1 San José, San Ramón debían tramitarse con alguna celeridad. Tuvo que pasar casi un año para que se concretara, y no se concretaron por iniciativa del gobierno, sino por la voluntad construida por las fracciones parlamentarias, a pesar en algunos casos de la reticencia de sectores o factores del gobierno. Con un ministro de la presidencia metido de cabeza en ese tema, esas cosas se pueden resolver con anticipación. No creo que esto sea insalvable, creo que las agendas se pueden construir, se pueden votar, se pueden aprobar, en el tanto sean agendas objetivamente viables. Si se escogen temas de cara a las negociaciones del 1 de mayo, por ejemplo, si se escoge fertilización in vitro como parte de una agenda, eso es la garantía absoluta de un conflicto que inmovilizará a la Asamblea Legislativa, indistintamente cuál sea mi posición al respecto, porque hay posiciones inflexibles en ambos bandos, a favor y en contra. Ese manejo, esa elasticidad, esa versatilidad e inteligencia estratégica debe darse en la Asamblea Legislativa, pero debe tener una contraparte en Casa Presidencial, que francamente yo creo que la tienen. Un ministro de la Presidencia tiene la autoridad para hacer eso. ¿Por qué no lo ejerza? No tengo la respuesta. Ahora, ¿qué piensa usted del último capítulo de esta novela con don Melvin Jiménez, que el viceministro dice que le ofrecieron una embajada y don Melvin dice que no se la ofreció? El problema de esto es aquella historia de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Suena el río y uno supone que trae piedras. Es que ya es una historia repetida, con una credibilidad disminuida. Observen cosas como acostumbro a hacer, enumerativas. El conflicto procuradora-ministerio de la presidencia nos dio un silencio absoluto en el ministro y después una afirmación pública de que había habido una oferta. En segundo término, se viene el asunto actual
del proyecto de ley de radio y televisión, ese adefesio, ese atentado contra la libertad de prensa, y otra vez el ministro de la Presidencia desaparece de la escena una semana sin dar ni una sola declaración, y cuando aparece es porque lo involucran directísimamente como oferente de una embajada. Y hay una parte que creo que la prensa podría profundizar y lo debemos hacer los sectores políticos. El ex viceministro afirmante de esa oferta dice: en la reunión estuvo presente la ex ministra. Entonces no fue una reunión de A2 como el café, sino que fue una reunión de A3. Y como últimamente he empezado a decir en la Asamblea Legislativa, solo puede ser verdad una de las dos versiones. No hay manera de que lo sean las dos. Entonces uno empieza a ver elementos que le constituyen un patrón de conducta y genera un patrón de duda en la ciudadanía y en quienes estamos en el ejercicio político. Y en este escenario, cuando yo escucho comentarios, por ejemplo, que es que un día sí y otro también se le hacen observaciones negativas al gobierno y no positivas, yo creo que hay un malentendido. A un partido le encomendaron gobernar, le dieron 1.300.000 votos. Eso es como pegar el gordo de la lotería y lo han dilapidado en un año. A los otros partidos nos toca fiscalizar, objetar, cuestionar, reorientar la cosa pública. Eso es ser oposición. Entonces, en este tipo de cosas debemos hacer contraste para que aflore la verdad. ¿Hubo o no oferta de una embajada? Le doy una respuesta para que la tenga ahí en el tintero suyo. ¿Qué dice la publicación aclaratoria del ministro de Relaciones Exteriores? Ni don Luis Guillermo Solís, ni yo, Manuel González, hemos autorizado ni ofrecido ninguna embajada. ¿No le llama la atención, doña Amelia? No, si iba a entrevistar yo a Manuel González, pero... ¿Por qué no aclara que el ministro de la Presidencia no tenía esas facultades? Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, no nos echen la culpa a los diputados de oposición de lo que no hace o hace mal la representación del gobierno. En todo caso, estamos a un año de gobierno, es un 25%, que es el 75%, y yo soy un optimista sempiterno. Tengo la esperanza de que don Luis Guillermo Solís se reencuentre con lo mejor de su ser, del Partido de Acción Ciudadana y de la gente buena que tiene el gobierno, porque no puede decir que todo el mundo está haciendo las cosas mal, pero deben dar un paso al frente en consonancia con la generosidad patriótica de José María Figueres, de Liberación Nacional y otros sectores políticos y empresariales y sindicales del país que están dispuestos a colaborar. Ahora, don Rolando, para cerrar nada más y muy puntual, señala usted que ¿cómo se lo pongo? Yo quería entrevistar también hoy al señor Alan Ruiz. Él dice que ante la posibilidad de que tuviera que llegar a declarar a la Asamblea Legislativa, él prefiere no hacer más comentarios, doña Gisela Copper también. Pero porque hoy sí ya yo me atrevería a decir, y no sé qué piensa usted sobre el particular, de que otra vez el hilo se rompe por lo más delgado, o sea, el viceministro y luego la ministra, porque echó al viceministro y aquellas cosas que aquí al final nunca se sabe claramente qué fue lo que pasó, es quien termina pagando con su puesto algo que yo insisto no puede haber salido de un viceministerio. Yo tengo la convicción de que Gisela Copper ha sido una muy buena ministra, una mujer responsable, seria, juiciosa, y tengo el criterio de que el viceministro ha sido un trabajador encomiable de planta del ministerio, carentes ambos del instinto, la malicia o la experticia política que nos es propia a quienes hemos estado en la función pública. Aquí, además, ambos dicen que en la presidencia de la República sí conocían de los hechos, sí conocían del proyecto, sí conocían de la consulta del proyecto. Entonces, lo que tenemos son dos cabezas en el platón para que la Asamblea Legislativa inhiba la posibilidad de la comparecencia, donde se iban a aclarar una serie de cosas, y para que el país se enfríe en cuanto a la reacción inusitadamente consonante del empresariado mediático, de los periodistas, de la ciudadanía, de los partidos políticos. No ha habido quien no proteste contra esto.
A pesar de ello, algunos diputados, entre los que me incluyo con Mario Redondo, con Fabricio Alvarado, vamos a proponer que se integre una comisión especial, no la Comisión de Ingreso y Gasto Público, porque vence dentro de un mes, sino una comisión especial que investigue este tema y que además construya el proyecto de ley que necesita el país para actualizar el tema de frecuencias, de costos, de los rigores técnicos que esto debe llevar sin ninguna lesión a la libertad de prensa. Que el plenario lo adopte o no lo adopte, no lo sabemos, pero es una posición seria de 3 diputados que hemos levantado esta bandera y que creemos en esto con seriedad y rigor. Ahí el Poder Ejecutivo tendrá que explicar qué fue lo que ocurrió. Gracias a don Rolando González. Una última opinión, se la pedimos a la doctora Montserrat Zagot, socióloga, para que ubique también la reunión de José María Figueres con el presidente de la República, las declaraciones posteriores de don José María Figueres sobre el particular y el presidente. Doña Montserrat, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, muchísimas gracias. Bueno, yo diría un par de cosas sobre esa reunión, que en primer lugar es, digamos, bastante normal que el presidente, un gobierno de la República, se reúnan con los diferentes sectores políticos y sociales del país. Digamos, en ese sentido, yo creo que no debería, digamos, haber ninguna sorpresa. Lo que a mí sí me extraña, digamos, son un par de cosas como resultado de esa reunión. En primer lugar, digamos, la actitud que toma don José María Figueres posteriormente, digamos, daba la impresión, no solo, digamos, de que estaba presentando su candidatura, sino que casi que se pone, digamos, sobre el bien y el mal, y, digamos, asume una posición como de ungido, elegido, como la persona que bajó, descendió desde las alturas a dar consejos, magnánimo, ¿verdad? Lo cual, digamos, desde mi punto de vista, indica toda una estrategia política, digamos, muy clara de don José María Figueres. Entonces, en ese sentido, don José María Figueres fue a la reunión con el presidente de la República casi que como precandidato presidencial y no necesariamente solamente como presidente de un partido político de oposición. Y la segunda cosa que me llamó profundamente la atención es la recomendación de don José María Figueres de que la presidencia de la Asamblea Legislativa quede en manos del PAC. ¿Por qué digo que me llama la atención? Uno puede entenderle alguna lógica a las palabras de él, ¿verdad? Que es mejor, ¿verdad?, que una presidencia de la Asamblea esté en manos del partido gobernante, pero es absolutamente sorprendente para un partido de oposición. Justamente, digamos, entendiendo lo político como un terreno en disputa, uno debería pensar que la oposición más bien debería estar deseosa de asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa para tener mayores elementos de negociación política con la presidencia de la República, y entonces en ese sentido a mí me dejan realmente muchas dudas de a qué se debe la sugerencia de don José María Figueres, e incluso, bueno, ahora escuchando a don Rolando González, no se me aclara el punto de si realmente la fracción del Partido Liberación Nacional va a acatar esa sugerencia, digamos, de don José María Figueres. Entonces, esto para mí sí es un terreno muy nebuloso. Me parece que casi que se comportó don José María Figueres como que si él fuera el que estuviera gobernando de alguna forma y no realmente como oposición, lo cual para el Partido Liberación es fundamental, digamos, plantearse como oposición en este momento, sobre todo de cara a las elecciones municipales y por supuesto a las elecciones del siguiente periodo. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat Zagot. Opinión Costa Rica, para que usted también logre terminar de formar la suya, ¿verdad? Usted tiene también una opinión sobre estos hechos que estamos analizando en el programa. Bueno, tenemos a estos analistas, usted también tiene la posibilidad de profundizar. Esto es solo para darle mayores elementos de juicio, ¿de acuerdo? Hacemos una pausa y ya regresamos.